La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bien, desde la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales vienen buscando reunirse con candidatos presidenciales para transmitirles sus inquietudes y preocupaciones. Y a Rudeber Vuela, vocero de la CONACYT, le doy las buenas noches y le pregunto, ¿cómo le está yendo hasta este momento con el intento, Rudeber? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Por el momento venimos muy bien encarados, realmente. En la primera consulta popular tuvimos la posibilidad de reunirnos con varios precandidatos y hace un par de días, el lunes pasado más precisamente, logramos concretar una reunión con el candidato a presidente Yamandu Orsi, su comando de campaña y bueno, sus asesores en seguridad, que son el área que nos compete. Por el momento estamos, digamos que en una situación, digamos, de haber podido hablar con casi todos los candidatos y precandidatos, excepto el líder de que actualmente es líder de la coalición republicana para esta segunda vuelta, que es Álvaro Delgado. Con Delgado no han podido todavía comunicarse. Llama la atención justamente eso. Te iba a preguntar más adelante, porque de hecho uno puede advertir que por parte de los adláteres de Delgado o desde la coalición no les tienen demasiada simpatía a ustedes, ¿no? A la CONACYT. Y parece que no, desafortunadamente. Se han enviado mensajes desde la coordinadora por varios integrantes, se han hecho gestiones y por el momento no surge. Entendemos que independientemente de sentirse de acuerdo con nuestra línea o no, como acto democrático y como respeto a otros colectivos debería estar dada de suyo la oportunidad, pero no vemos que se refleje en la realidad y vemos justamente integrantes de la coalición saliendo a pegarle a la coordinadora y a desnostar la importancia que tiene este colectivo que mantiene una muy buena representatividad en 11 departamentos del país, en 11 jefaturas del país y en al menos 4 direcciones nacionales de la policía. Entendemos que por una elección del gobierno que hizo este gobierno actual en referencia a otras fuerzas sindicales, pero no por ello deberíamos estar excluidos de un diálogo, mucho menos en esta instancia electoral en la que pienso es importante hablar con todas las partes. Ya vamos a volver a ese tema, Rudeber, pero antes quiero preguntarte justamente cuáles fueron las principales reivindicaciones que le transmitieron al candidato Orsi allí en esta reunión en Durazno. Bueno, la convocatoria surgió de parte de ellos y también surgió que ellos nos querían entregar un documento con ideas centrales y nos encontramos gratamente con la situación de que el asesor de seguridad del candidato tenía un sustrato de nuestras últimas reivindicaciones, las que motivaron una concentración de los dirigentes de la CONACYT frente a la Guardia Republicana y que muchos de esos puntos, muchas de esas reivindicaciones se encontraban recogidas en el documento que nos entregaron. Nosotros asimismo fuimos con una propuesta en la cual ahondábamos en determinadas situaciones que entendemos estructurales, empezando por el salario, que para nosotros es un salario que ha perdido un poder adquisitivo importantísimo, que no permite al funcionario estar en exclusividad a la función, un salario que no paga primas técnicas por especialidad, que no paga justamente la especialidad en la función ¿cómo es? Un salario acorde a la función y exclusivo, para un desarrollo exclusivo de la actividad sin otras rémoras como el 222 o incluso el multiempleo en las más diversas áreas. Nosotros encontramos consonancia en la necesidad de mejorar el salario y se comprendió justamente que, por ejemplo, hay uno de los alivios que se podría prever
que no significaría un aumento de salario directo, pero sí indirecto, que es el tema de la ejecución del Fondo Nacional de Viviendas, el dinero que tenemos para el fideicomiso de viviendas de casi 20 millones de dólares hasta este momento, que ha sido marginalmente ejecutado y que le generaría a muchos compañeros un retorno al salario de entre 20 y 25 mil pesos mensuales, solo por el hecho de decir, mirá, te voy a dar una vivienda o te voy a beneficiar para que puedas adquirirla, adjudicándote una o generando las gestiones para traducirte el dinero para que la puedas obtener. Entonces, esa idea estaba justamente también dentro de las ideas del candidato, y allí hasta ahí teníamos dos puntos grandes de consonancia importantísimos. Y después comenzamos a hablar de lo que es básicamente la situación de la sanidad policial, que es una sanidad policial en crisis económica, con fecha próxima de quiebra, y que tiene unas grandes dificultades para trabajar y resolver el problema de la sanidad mental de la policía. Una sanidad mental que está tan mal trabajada que hoy tiene casi 90 funcionarios que se han suicidado en menos de 5 años, con esta misma problemática, seguramente con causas y razones diferentes en cada caso, pero que al fin y al cabo hacen a que los policías están en una situación vulnerable de falta de contención de parte del Estado. Entonces, ellos venían ya con esos planteamientos, fueron bien recibidos y encontrados, y sobre todo también nos permitieron la situación de poder decir, bueno, venimos a participar, venimos a involucrarnos en el trabajo, y lo que queremos en un eventual gobierno de esa fuerza política es poder cooperar y trabajar en el diseño y en los procesos. No venimos simplemente a quejarnos, venimos con ideas. Y eso fue muy bien recibido. Se nos habló de la creación de una dirección o de una oficina en la cual gestionar justamente todos aquellos elementos que conjugados confluyen en la generación de las crisis que llevan a veces a los compañeros a tomar esa decisión, y que sería necesario la participación de los trabajadores en ella. Incluso nosotros pedimos también la posibilidad de tener representantes directos tanto en la sanidad policial como en la caja policial, en la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial. Entonces, habiendo consonancia en eso, habiendo un discurso de apertura, de inclusión de los trabajadores, de todos los trabajadores, porque fuimos justamente a plantear la situación en la que la coordinadora se ha encontrado durante estos 5 años, una situación de conflicto por haber sido excluida de las mesas de diálogo y sido excluida de los ámbitos de solución de los problemas, vivienda y salud mental entre ellos, pero salario y tantos otros más también. Y se nos planteó que sí, que la idea será dar lugar igualitario a todos y generar un ambiente sano para que podamos cooperar y trabajar. Todo indica entonces, por lo que me está diciendo Rudeberg, que el diálogo fue sumamente fructífero de ambas partes. Pero me quiero detener en uno de los aspectos que estuvo sobre la mesa y que tú lo dejaste por ahí planteado, que es el tema de la salud mental y esa enorme cantidad de suicidios que ha habido y que sigue habiendo, infelizmente, en cuadros policiales. En cierta ocasión tuve la oportunidad de dialogar con el jefe de policía de Rivera y le preguntaba respecto a eso, y él me decía que lo que se hacían eran talleres como para sensibilizar a la policía sobre cómo actuar y cómo enfrentar determinadas situaciones. Pero a todas luces no parece eso suficiente. En ese sentido, ¿qué es lo que les propone Orsi en materia de justamente atención psicológica o como sea, o lo que les haya propuesto? Bueno, la situación planteada fue un conocimiento de la situación, un conocimiento del flagelo, de cómo estamos en referencia a eso en la actualidad, y una apertura sobre todo para escuchar lo que tenemos que decir. Nosotros planteamos que es necesario que el funcionario policial pueda verdaderamente tener una terapia y que a través de ella pueda hacer contenido y que a través de ella podamos ir generando conciencia e ir generando la posibilidad de ver esos indicadores en rojo, en amarillo que se van despertando en la vida de las personas y poder gestionarlos antes. Porque lo que nos está sucediendo es que lamentablemente estamos yendo atrás de los fallecidos y no estamos pudiendo encararlo antes con tiempo.
y eso verdaderamente no solamente genera impotencia, sino un daño enorme y un dolor enorme a la institución, a la sociedad civil. Entonces se planteó la necesidad de que el policía tenga una terapia psicológica, al menos de una sesión mensual paga por el Estado, con independencia técnica de la sanidad policial, porque lamentablemente por el momento la sanidad policial no ha desarrollado herramientas ni una conciencia real de que la problemática debe ser abordada de otra manera. Se aborda de una manera muy legalista, muy de evitar que se judicialicen las armas, los implementos del uniforme, pero no se cuida ni siquiera la recuperación del policía. Y se le sustrae esa posibilidad, esa herramienta de trabajo que lo deja en definitiva alejado de su salario, pasa por reducciones salariales, pasa por complicaciones de todo tipo. Entonces, al caudal problemático que ya trae la persona se le suma tantas otras cosas que implican que la institución le suelta la mano al funcionario. Entonces ellos, entendiendo que es importante el aporte de las bases, nos permitieron explicarle el por qué además es necesario generar otra cultura institucional, una reestructura de la sanidad policial, además de arreglar su salud económica, poder llegar a que la sanidad policial tenga verdadera conciencia y verdaderos protocolos de trabajo. Hoy día eso no existe. Y además también se le planteó al candidato que la sanidad policial sufre una crisis de legitimidad porque la actual administración trasladó muchos medios económicos, humanos, a una oficina que nada tiene que ver con el tratamiento de la problemática de la salud mental de la policía, que es el Centro de Atención a las Víctimas del Delito, el CAVID, donde hoy actualmente hay una ex dirigente sindical policial como directora. Lamentablemente es una oficina que no tiene absolutamente nada que ver, pero que ha generado que la sanidad policial entre en una crisis de credibilidad, una crisis de protagonismo como verdadera autoridad autóctona en la temática de la sanidad y particularmente de la sanidad policial. Ellos en su plan plantean la mejora económica para golpear e ir repercutiendo en diferentes sectores para generar, abonar el camino para generar una mejor salud mental, pero evidentemente a veces la palabra, el aporte de quienes están adentro de la cosa, de quienes conviven con las problemáticas, es fundamental a la hora de diseñar. Por eso esto que nosotros planteábamos, decir, bueno, nosotros venimos con la problemática acá, pero también venimos con sendas ideas y venimos con la intención y la energía para comprometernos con el trabajo. Y eso fue muy bien tomado y evidentemente que más de ser una reunión bastante favorable, no deja de ser una reunión de campaña política y no deja de ser necesario transcurrir el tiempo para saber si verdaderamente se va a cumplir con ese discurso o no. Claro. Pero ya el hecho de haber sido convocados por la fuerza política y haber recibido un documento firmado de parte del candidato con un compromiso importantísimo en tantas áreas que se planteó, ya deja asentadas las bases de una buena disposición para el diálogo y la colaboración. Esta reunión que según tú decís y según lo que dicen también los convocantes se dio en un ámbito o se dio de una manera sumamente constructiva y que aparentemente traería resultados positivos, trajo también cola, ¿no? Como fue algunas repercusiones, por ejemplo, las expresiones vía X del propio ministro del Interior que se metió de lleno en la campaña electoral. Si tú me permitís, voy a dar lectura a lo que escribió en X el ministro y que, bueno, por si alguien no lo escuchó, dice así: Yamandú, ustedes nunca le dieron respaldo político a la policía, nosotros sí. Tampoco le dieron respaldo jurídico, nosotros lo hicimos con la LUC, esa misma que ustedes intentaron y siguen intentando derogar. Mientras ustedes se olvidaron de los policías que viven en asentamientos, nosotros estamos trabajando para realojarlos dentro del plan Avanzar. Ustedes cerraron y desmantelaron las mismas comisarías y subcomisarías que ahora quieren fortalecer. Nosotros, en cambio, ya inauguramos más de 166 en todo el país. Tampoco hicieron ninguna reestructura que permitiera ascensos y cubriera vacante. Nosotros realizamos una que benefició a 2.000 funcionarios. No solo eso, hay 4.000 efectivos más que en 2019, producto de llenar vacantes y hacer las juntas médicas que ustedes no hicieron. Por otro lado, ya existe un programa voluntario de reestructuración de deudas
que no solo busca aliviar la situación de los policías, sino también la de miles de uruguayos, y hasta la fecha ya se han registrado 230.000 cancelaciones. Jorge Larrañaga comenzó un proceso de respaldo a la Policía Nacional, un respaldo imprescindible que ustedes jamás le dieron, y nosotros lo continuamos. Nosotros queremos a nuestra Policía Nacional, estamos orgullosos de ella, y todos sabemos que ustedes no. Supongo que ya habías escuchado, ya habías leído este comunicado. ¿Qué opinan desde la CONACYT de este comentario o de esa respuesta de su jefe, porque en definitiva es el jefe de ustedes, al candidato Orsi? Bueno, se encuentra inscrita justamente en el tema de campaña política, ¿no? Creemos que no era el interlocutor que debería haberlo hecho, pensándolo desde una tónica netamente sindical, ¿no? Creo que deberían ser otros quienes salgan a batir un discurso de ese tipo, y allí lo que aplica es la relatividad. Yo tengo que hablar sobre lo que tengo sobre la mesa. Nosotros terminamos el periodo de gobierno con pérdida salarial. Logramos un 11% de aumento para el quinquenio, que no alcanzó a lograr arañar los costos de las canastas básicas y de bienes y servicios. En un evento muy polémico en el cual hubo justamente esta dirigente sindical que hoy está a la cabeza del CABID, está siendo tan respaldada políticamente en la política que lleva adelante esa oficina, pese a sus malos resultados. La señora Patricia Rodríguez, concretamente, ¿no? A ella nos referimos. Concretamente, sí. Persona que salió a decir que iba a conseguir un 22% y en eso se plantaba, y que al final terminó festejando un 11%, de los cuales el 8% lo había conseguido COFE y solo el 3% lo había conseguido ella a través de un diálogo generado con Astesiano, con el presidente de la República. Entonces, relativizaría mucho lo que tiene que decir con respecto a lo económico. Por otra parte, como volviendo al tema de la vivienda, hoy día tenemos cientos de compañeros que viven en asentamientos y que lamentablemente, por la lenta ejecución del plan Avanzar que menciona el jefe de la cartera, como bien planteabas, y por lo caro de las viviendas generadas, no ha logrado ser una solución real para los policías que están en situación más vulnerable. Viviendas absolutamente caras, en situaciones en las cuales incluso se habían hecho inauguraciones y se les pidió la llave a los receptores de la vivienda porque no habían sido terminadas. Entonces, una decisión insuficiente y lenta en el tiempo que no permitió ejecutar un fondo que hoy asciende casi a $20 millones, ya lo digo, que es del propio descuento a los policías que se hace mensualmente, es dinero nuestro. Pero después, hablando de apoyo, por ejemplo, ¿qué apoyo podríamos decir que tuvo la policía en estos 5 años cuando tenemos la tasa de suicidio más grande de la historia de la policía? En menos de 5 años. Y el Ministerio del Interior no generó ninguna estrategia de impacto real y nunca salió, no escuché a ninguno de los ministros del Interior salir a decir esta boca mía acerca del suicidio de ninguno de los compañeros. O a acercarse aunque sea a recibir seguramente críticas y dolor, porque es lo que se puede recibir en ese momento de parte de la familia y los compañeros, pero decir me acerqué. Un silencio atronador de parte de la institución que no da pie en bola, hablando pronto y mal, con generar políticas de impacto, de reestructurar la sanidad policial, apoyarla para que pueda hacer algo. Una sanidad policial que hemos hablado con el director del hospital y nos ha planteado que se encuentra desfinanciada a tal punto que la crisis y la quiebra es casi que inminente. La educación a la policía, que nosotros hemos luchado tanto, y en el último encuentro que tuvimos contigo en este canal y tantos otros medios hemos dicho que la policía no puede seguir sin la educación, que el ex ministro Heber hace poco y el ministro García de Defensa planteaban que la policía no necesita educación para llevar adelante nuevas tácticas y estrategias de trabajo. Gente que cree que la policía puede seguir funcionando como en el siglo XIX. No observo que haya un discurso. No observamos que haya un discurso de mejora, de profesionalización, de evolución de la fuerza pública. Un recorte económico en todos los ámbitos de la cartera que ha llevado a frenar políticas que se venían desarrollando, como por ejemplo la Dirección Nacional de Investigación de la Policía, la generación de
apertura de nuevas seccionales sin la cantidad de personal suficiente, dividiendo la que existe, sobrecargando a los funcionarios, generando malas condiciones de trabajo, peores condiciones de salud mental para los trabajadores. En el interior del país, que el otro día la reunión con el candidato del Frente Amplio fue en Durazno. Se le dio visibilidad al interior del país con ese acuerdo firmado allí. Y el interior del país en este momento adolece de una carencia enorme de personal. Más allá de que se hayan dado las vacantes en algún punto, Canelones, por decírtelo, ha pedido oficiales para poder hacer frente al trabajo operativo en las unidades y solamente se les dio 3 funcionarios en todos los 5 años. Y esto está dicho por el jefe de policía de Canelones. ¿Se entiende? Hay lugares que uno va y están casi que desiertos de personal, salvo Montevideo en algunos lugares. Yo relativizaría mucho lo que planteó, y la ley de urgente consideración fue un intento, sí, hay que decirlo, arrimó de repente alguna herramienta como la institución del desacato que la reglamentó y que ha sido ampliamente utilizada por la policía, pero que una vez que estás en el juzgado no depende de la ley orgánica ni de la voluntad política de nadie, depende de la interpretación del juez, y el policía allí se encuentra solo, o del fiscal, y el policía se encuentra solo. Entonces, y el Ministerio del Interior rara vez pone un abogado a defensa de los compañeros en las instancias judiciales, terminamos poniendo los sindicatos porque no se cuenta con eso. Entonces, relativizar, tampoco decir que en los gobiernos del Frente Amplio la situación de la policía fue fantástica. También se sufrió persecución en algunos casos, pero al mismo tiempo se nos permitió la sindicalización. También tuvimos avatares y problemáticas con referencia a lo económico, pero en algún punto recibimos un aumento salarial que le permitió al policía empezar a pensar de otra forma en la vida, en su desarrollo, en el desarrollo de la familia. Veníamos de salario, yo no te quiero mentir, te puedo buscar un recibo de sueldo de cuando yo recién ingresé, ganaba 3.500 pesos, ¿entendés? Y en ese periodo... Eso lo conozco bien porque en mi familia hay policías y hubo policías que ahora ya están retirados y me consta clarísimo. Rudeber, no solamente el ministro del Interior le salió de suela a esto acá, a este convenio, sino que también el ex candidato presidencial del Partido Colorado, quien concretamente a ustedes los salió a ningunear de una manera atroz, diciendo que no solo que no están afiliados al PIT-CNT, sino que representan algo así como nada más que un 6% de las fuerzas policiales, restándoles a ustedes, por supuesto, peso en las negociaciones y volcando obviamente peso para el lado de otro sindicato que, como vos bien dijiste, no ha tenido buenos resultados en sus negociaciones y que sí ha servido como trampolín como para que otras personas puedan acceder a cargos gubernamentales, ¿no? Con respecto a esas expresiones, ¿qué se puede decir? Bueno, esta persona está pagando favores políticos, ¿verdad? Esta persona está articulando un discurso, un poco repitiendo un discurso ajeno, que no es absolutamente así. Y recordemos que justamente ese personaje aparece en la palestra pública con mayor exposición gracias a que fue el abogado de uno de esos sindicatos. Dicho sea de paso, de los 2 sindicatos junto con el SUPU, Cipolna y SUPU, más corruptos y más perjudiciales para la Policía Nacional y el movimiento sindical policial de la breve historia sindical policial, vinculados a actos de corrupción que no resisten al archivo, intervenidos por el Ministerio de Educación y Cultura, que es la autoridad competente en el caso, con fallecidos en cursos realizados en forma irregular, sin hacerse cargo. Nunca quedó muy claro eso, ¿no? Nunca quedó demasiado claro es el fallecimiento justamente de quien había sido pareja de Patricia Rodríguez, y bueno, quién sabe si algún día se sabrá exactamente qué fue lo que pasó allí, ¿no? Bueno, todo cubierto por un aura de una neblina oscura que enturbia una compañera que hoy se encuentra enfrentando un proceso judicial casi que con un pie dentro de la cárcel, y que verdaderamente otros sindicatos que no teníamos nada que ver nos acercamos a ver si podíamos brindar apoyo. Todo, o sea, legitimar es un discurso que viene a legitimar la representatividad de sindicatos que estando
apoyados por el propio Ministerio del Interior, sentándose a comer con las autoridades, no hicieron funcionar ni la Comisión de Vivienda ni la Comisión de Salud Mental, a sabiendas de los resultados que te contaba hace un rato, pero además con grandes actos y hechos de corrupción y de acomodos. La persona que tú decís que falleció en una clase, en un curso de tiro, de un entrenamiento que había ascendido de cabo a su comisario en el hospital policial a dedo, pasando por encima de un montón de gente que estaba esperando la vacante. La presidenta de ese sindicato pasando a la Dirección Nacional al Centro de Atención a las Víctimas del Delito, saliéndose y entrando en una lista del Partido Nacional. O sea, verdaderamente esta persona está articulando un discurso que lo que pretende es atacar, como no es la primera vez que lo hace, el trabajo transparente, comprometido, informado, formado acerca de las situaciones policiales y del quehacer policial que lleva la coordinadora, cada sindicato de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, desconociendo una representatividad que, como te decía hoy, tiene su pie en al menos 11 departamentos del país y al menos 4 direcciones nacionales del país. No somos el 6% que ellos mencionan, somos muchísimos más, pero además lo que nos hace más representativos es estar limpio, el ser probos. Entonces, a nosotros nos preocupa que además esto viene revestido de una actitud antidemocrática de no respetar en todo caso a esas minorías, de no incluirlas, de continuar en la discriminación y de avalar con un discurso y con acciones concretas el accionar de fuerzas sindicales amarillas y corruptas. Tú sabes que como integrante de una familia de policías, mi padre fue policía, mi hermano fue policía, mi abuelo fue policía, tengo un sobrino también que está involucrado en esto, uno sabe perfectamente la verticalidad que hay en las fuerzas policiales. Entonces, a mí ya de entrada, nomás cuando asumió el actual gobierno, me llamaba mucho la atención el hecho de que un representante sindical se refiriera o dialogara con el propio ministro del Interior, como lo hacía, tuteándolo, cuando todos sabemos que en esto acá es bastante complicado, ¿no? Porque por más que vos puedas llegar a ser amigo de toda la vida de tu superior, de tu comisario, delante de gente nunca te vas a referir a él, che, vos. Sin embargo, uno veía eso delante de cámaras y a mí ya me rechinaba en aquel momento. Bueno, se dio como tú acabas de mencionarlo, la persona acomodada en una lista, acomodada en un cargo en el Ejecutivo, y bueno, así no se hace sindicalismo. Rudeberg Vuela, dejo estos últimos instantes para ti, para una reflexión final y que me digas cuál es la perspectiva que tienen ustedes de cara a lo que se pueda llegar a venir. Bueno, nosotros seguimos esperando la convocatoria de parte de la otra campaña política. Nosotros no estamos... ¿La han buscado ustedes? Sí, hubo trámites para realizarla en la previa selección de las internas. No se logró, como sí lo logramos reunirnos con los representantes de Cabildo, con Subía, con Manini Ríos, con el propio Salles, que muchos dicen que no se puede hablar, nos recibió y nos escuchó, pero no así con los encargados de la campaña del Partido Blanco y actualmente la cabecera de la coalición republicana. La reflexión que tenemos es que nosotros reflotamos la existencia de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales porque lamentablemente los sindicatos que estaban siendo más renombrados en el país estaban dejando por el piso la imagen de la Policía Nacional y del movimiento sindical policial. Y nosotros no queremos eso para ninguna de las dos fases de nuestro desempeño. Nosotros queremos la transparencia, nosotros abogamos por ella, nosotros tenemos capacidad de plantear a cualquier socio en cualquier parte del país, números claros, elecciones, transparencia, como te lo digo. Y vamos a seguir trabajando para apuntalar este proceso que viene caminando muy bien, que la reunión en Durazno con los representantes del Frente Amplio demuestra claramente que somos una línea a ser escuchada y no vamos a cejar en los esfuerzos que venimos realizando para darle reputación, la que debe, la que corresponde a la Policía Nacional, y llevar a otro nivel de trabajo y de conciencia al trabajo sindical y a los trabajadores sindicalizados y a toda la institución. Yo te agradezco que una vez más te hayas comunicado, es una posibilidad de hablar en amplitud la que nos permites,
y te felicito por el trabajo que realizas porque realmente es de un valor importantísimo. Por favor, un gusto como siempre y desde siempre a las órdenes. Que pases bien. Igualmente, saludos a los escuchas y a los videntes. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.